Vamos a leer nuestra oración del libro de los Efesios. Al contar 3 la vamos a hacer todos juntitos. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a arrancar con Efesios 3, versículo 1 y 2. Y de acuerdo al bosquejo que habíamos, al índice de temas que habíamos hecho, vamos a entrar a ver que la iglesia es un misterio. Pablo nos ha venido enseñando que la iglesia es un cuerpo, ¿cierto? Que la iglesia es un templo. Y ahora Pablo en el capítulo 3 nos comienza a enseñar que la iglesia es un misterio también. Amén. Entonces Pablo comienza ahí en el capítulo 1 y hay algo tremendo porque un misterio, dijo un hombre de Dios, es un secreto divino. Y realmente que sí, cuando a usted le dicen la palabra misterio, usted está como con curiosidad, ¿verdad? Como qué será lo que hay ahí, usted dice, ¿cuál es el misterio? Que no me quieren decir qué está pasando. O sea, cuando alguien guarda un misterio es porque hay algo oculto, algo secreto, y nosotros queremos saberlo. Pues resulta ser que así fue Dios. Dios desde el Antiguo Testamento comenzó a encriptar algunas cosas que no fueron reveladas sino hasta que Cristo vino. Amén. Y más o menos hay unos 11 misterios que podemos encontrar en la Biblia, y este es uno de los misterios más poderosos que Pablo nos comienza a enseñar en la carta de Efesios, en la epístola a los Efesios. Y bueno, aquí ya ha sido revelado el misterio. Pablo nos lo reveló, amén. Así que ya no es un misterio, pero vamos a ver qué fue lo que pasó ahora. ¿Qué pasa ahí en el versículo 1? Cuando comencemos a leer, cuando leamos los versículos, vemos que Pablo comienza a hablar como para hacer una oración por esa iglesia de Éfeso. Comienza como para hacer una oración, pero resulta ser que cuando llega al versículo 2, él como que hace una pausa y en vez de continuar la oración, hace como un paréntesis entre el versículo 2 hasta el 13 y comienza a hablar del llamamiento de él, del ministerio de él, amén. Se desvía esa oración por un momento para él enfocarse en lo que Dios lo llamó a hacer, porque era importante que los gentiles en ese tiempo y también nosotros entendamos ¿a qué? ¿Por qué Pablo? Amén. ¿Por qué? ¿A qué Dios lo llamó? Entonces, después del versículo 14, como que seguro Pablo se sacude y dice, yo iba a interceder por la iglesia de Éfeso. Y retoma la oración y de ahí continúa haciendo una oración. Entonces, vamos a ver hoy el inicio de lo que Pablo menciona, donde hace la pausa y comienza él a hablar de su ministerio. Y solo nos va a dar tiempo de poder ver el 1 y el 2, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda, amén. Así que esa oración está como en 2 mitades. Vamos a leer entonces el versículo 1, que comienza a presentar a Pablo y se expresa de la siguiente manera. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esos son los únicos 2 versos que vamos a ver hoy, amén. Entonces vamos a ver, nos vamos a devolver al 1, donde dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahí vemos lo que les decía, la intención de Pablo de comenzar a hacer una oración, pero bueno, como que se queda ahí en stand-by. Ok, ahora cuando Pablo habla por esta causa, yo Pablo, ¿alguien podrá decirme aquí cuál es la causa de la que Pablo está hablando ahí? Dígalo duro, ¿se vale equivocarse? ¿Cuál? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué más?
Ajá, exacto. Por lo que él venía hablando. Hace 15 días les dije, terminamos el capítulo 2. Y cuando vemos del versículo 11 al versículo 22, Pablo comienza a hablar del misterio, pero lo toca así, ¿verdad? Y esa es la causa que Pablo trae, que es como que sigue la línea por esta causa, ¿ok? ¿Por la causa de qué? Por la causa de que Dios hizo un solo pueblo, ¿se acuerdan? Esa es una de las causas. ¿Cuáles pueblos fueron los que Dios hizo uno solo? Gentiles y judíos. Entonces Pablo dice, por esta causa yo, Pablo. ¿Cuál causa? Que Dios hizo un solo pueblo. ¿Cuál causa? Que los gentiles ahora somos parte de la familia de Dios. Amén. ¿Por cuál causa? Por la causa de que somos un mismo templo en Cristo Jesús. Somos uno, amén. ¿Por cuál causa? Por la causa de que ahora también somos partícipes de la herencia espiritual, de la misma herencia espiritual que le había sido prometida al pueblo judío, amén. ¿Usted cree eso? Usted sabe que si nosotros creyéramos a profundidad eso de la herencia, le digo con sinceridad, aquí no debería haber nadie que tenga necesidad de nada. Una pregunta, ¿usted ha visto aquí en Costa Rica algún judío pobre? En el mundo, ninguno es pobre. Todos los judíos saben, y aunque no sean judíos mesiánicos que crean en Cristo, son judíos que tienen un pacto, Dios hizo un pacto, tienen una promesa, y esos judíos donde quiera que estén prosperan. Así estén donde no hay nada, lo que ellos levanten, el comercio que pongan, prosperan. Entonces, si nosotros somos poseedores de la misma herencia espiritual y las mismas promesas, ¿por qué cuesta tanto que esto se nos revele y entendamos que podemos tener la misma herencia que tienen ellos? Si podemos tener la misma herencia que tienen ellos, usted y yo deberíamos de estar hoy bendecidos también en todas las áreas, pero hablando de la parte financiera, deberíamos de estar bendecidos. No deberíamos de tener carencia de nada, porque somos partícipes. Esa es una de las causas por las que Pablo tocaba aquí, partícipes de la misma herencia espiritual. ¿Por causa de qué también? Por causa de que Pablo anunció esas verdades y fue perseguido. Amén. Entonces, cuando Pablo comienza el versículo 1 ahí, por esta causa yo, Pablo, ya ustedes tienen que entender, ok, la causa que me viene hablando es que ya no hay dos pueblos, que hay uno solo, que somos herederos de las mismas promesas, amén, que somos copartícipes y partícipes de la herencia, que somos un templo, etcétera, amén. Esa es la causa que Pablo está hablando. Ahora, hace una pausa y una coma y dice, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles. ¿Ok? Eso es poderoso. Prisionero de Cristo Jesús. Vamos a ver esa frasecita, porque esa frasecita encierra muchas cosas. Prisionero de Cristo Jesús. La palabra prisionero en el griego es desmios y significa que literalmente Pablo estaba preso, estaba encadenado. Esa palabra quiere decir que no es algo espiritual, no, él literalmente estaba preso, estaba ligado, tenía ligaduras, amén. Y eso era para referirse a prisioneros de forma literal. Quiere decir que Pablo no solo estaba preso, sino que estaba encadenado, amén. Entonces, cuando él dice prisionero de Cristo, no nos imaginemos un preso como los de aquí de Costa Rica, que tienen su televisión, que tienen pulpería, ¿verdad? Que tienen visitas conyugales y un montón de cosas más. Eso sí era estar preso, lo tenían encadenado, amén, encadenado. Ahora, ¿alguien se acuerda? Vamos a ver estos estudiantes, ¿por qué motivo era que Pablo estaba preso? ¿Por qué? Ajá, pero específicamente,
en este punto, ¿ustedes se acuerdan cuando les hablé de Trófimo? Que fue aquel hombre que dijeron que Pablo había metido al templo y era un gentil. Eso está en Hechos 21. Y recuerdan que en ese momento yo les hablaba acerca de cómo un gentil no podía entrar al área donde los judíos podían entrar y adorar, sino que los gentiles tenían que quedarse detrás de la pared, ¿verdad? En el patio de los gentiles. Y entonces a Pablo en Hechos 21 lo acusan de que él metió a Trófimo con él al templo. Por esa causa y por ese motivo es que encarcelaron a Pablo. Y Pablo está hablando en este punto porque está encadenado y está preso por la situación de Trófimo, ¿ok? Entonces ahí usted lo puede leer en Hechos 21. Ahora, hay algo poderosísimo y es ver que Pablo no dice bajo ninguna circunstancia: yo, Pablo, prisionero de Roma. No dice tampoco prisionero de César. No dice prisionero, no. ¿Sabe que Pablo dice prisionero de Cristo? Porque Pablo comienza a mostrarse desde su perspectiva espiritual. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Que Cristo es quien dirige mi vida, Cristo es quien dirige mi ministerio, Cristo es quien gobierna mi propósito, amén. Y Pablo lo que le está diciendo a la gente es: yo no soy víctima de un sistema. Simplemente estoy en esta situación porque yo decidí obedecer al llamado, decidí obedecer a Jesús en lo que Él me destinó. Amén. Pablo no estaba donde los hombres querían que él estuviera. Pablo estaba donde él quería estar. Y donde él quería estar era siendo prisionero de Cristo. No siendo prisionero del sistema judicial de Roma en ese tiempo, no siendo prisionero de César, no siendo prisionero de lo que se mueve. No. Aquí yo no soy prisionero porque pasó lo de Trófimo. No. Yo estoy prisionero porque yo decidí seguir a Cristo y yo decidí cumplir mi ministerio y yo decidí cumplir el propósito. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia a veces? Es que aceptamos un llamado de Dios para servir en algo y en la primera circunstancia que se presenta queremos salir corriendo, huyendo y dejar el lugar donde Dios nos ha puesto. Y ponemos por excusas: es que mis hijos, es que mi cuerpo, es que esto, es que lo otro. Ponemos 1000 cosas por encima, acomodándonos al sistema. Pero tenemos que entender que cuando Dios nos hace un llamado, no hay sistema que pueda separarnos de que Cristo nos ha hecho prisioneros de Él para cumplir un propósito. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo y con Pablo? Amén. Hoy en día debemos pesar cuántas pruebas o tribulaciones se están pasando. Pero ojo a iglesia. Aquí alguien seamos francos y honestos. ¿Aquí alguien ha pasado alguna prueba o tribulación en su vida? Levante su mano, por favor. Ahora, hay formas de llegar a esa condición o a esa situación. A veces se pasan pruebas o situaciones, circunstancias en la vida simplemente porque nosotros hemos decidido desobedecer en algo. Y como hemos decidido desobedecer, la desobediencia automáticamente nos lleva a ese punto. Pero también a veces vienen pruebas, circunstancias y situaciones por causa de obedecer al llamado de Dios. Y leyendo la Biblia y montando la enseñanza, me encontré una tercera que se las voy a decir ahorita. Pero vamos a ver un poquito sobre estas. Vamos a ver las pruebas
Hay muchas, pero solamente unos 2 ejemplos sobre las pruebas o dificultades por causa de la desobediencia. Todos conocen a Jonasito, ¿verdad? Jonasito fue enviado por Dios a Nínive a predicar, pero Jonás decidió no ir a Nínive, irse para Tarsis, porque él estaba oyendo del llamado, simplemente. Ahora, a Jonás le pasaron muchas cosas. Usted lo puede conseguir en el libro de Jonás, capítulo 1 y 2. Y a Jonás le sucedieron muchas cosas. Estando en el barco, aquel barco comenzó a casi que se hundía y las olas se levantaban, y aquello era, yo ni quiero imaginarme estar en ese momento. Y resultó que terminó en la barriga de un pez grande, dice la palabra. Usted se puede imaginar 3 noches ahí. Qué fuerte. Es muy fuerte. Ahora, él podría estar en el vientre del pez grande diciendo: reprendo al diablo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo por qué estar aquí. Señor, por favor, sácame de aquí. Reprende a este pez, que me vomite, que aquí, que allá. Lo que pasa es que Dios tenía que enseñarle a Jonás que hay desobediencias o malas decisiones que nosotros tomamos que nos pueden llevar a tener pruebas y circunstancias que no precisamente vienen de Dios. Nosotros las provocamos. Amén. Si aquí hay sinceros, tal vez usted puede pensar y recordar alguna prueba en la que usted estuvo o está y fue por una desobediencia, porque usted sabía que usted no debía de hacerlo y aún así lo hizo y metió cabeza. Entonces, Dios es grande en misericordia, y si clamamos y nos arrepentimos, Él nos puede sacar de ahí. Pero dígame una cosa: ¿para qué nosotros vamos a pasar por ahí si podemos tener la bendición de evitar todas esas pruebas y circunstancias? Amén. Entonces Jonás pasó por ahí. Eso fue una prueba o una dificultad por causa de su desobediencia. Hay muchas más, pero no me puedo quedar ahí. David, por ejemplo. David, cuando decidió acostarse con Betsabé. Y después, ¿qué pasó? Una de las consecuencias de David fue que su hijo murió. Y hay muchísimos, la Biblia está llena de ejemplos, pero bueno, eso es por encima. El punto central es que entendamos que no todas las pruebas vienen de parte de Dios, ni tampoco todas las pruebas vienen de parte del enemigo. ¿Ok? Ahora, Proverbios 1, 32 y 33. Vamos a leer ese Proverbios 1, 32, 33. Porque es tremendo, demasiado tremendo. Póngamelo en traducción del lenguaje actual, hijo, por favor, porque es mucho más comprensible ahí. Mire, y este capítulo de Proverbios es demasiado tremendo. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? No levante la mano. Vamos a leer todo ese capítulo rapidito, porque es demasiado tremendo. 1. Ok. Aleluya. Bueno, vamos a leerlo. Dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Oigan, jóvenes, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, y que muestren astucia y conocimiento y piensen bien de lo que hacen. Ustedes los sabios, mira, ahí habla todo el mundo. Ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que yo les voy a decir. Así se harán más sabios y ganarán experiencia.
Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. 8. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestre respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Porque cuando hay un joven que obedece a una madre, que camina por la palabra, que le enseña por la palabra, la gente va a ver eso, amén. Y eso la gente va a empezar a hablarlo, va a decir: qué bien educado está ese muchacho, qué bien que está enseñada esa muchachita. Esos son adornos que le pone la gente, amén. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan: ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y nosotros nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa. Si ve a quien lo quiere atrapar, pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy malos que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acaban perdiendo la vida. Mire qué fuerte. 20. La sabiduría se deja oír por las calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se oye decir con insistencia: ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? Y ustedes los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Seré como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán, ¿qué recibirán? Su merecido. Tendrán problemas de sobra. No los busque, van a venir. Sufrirán, escuche, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Ese Proverbios 1, ay, hasta que se le para el pelo a uno, ¿verdad? Y más si es joven usted. A todos, pero como le habla mucho a los jóvenes para que aprendan a tener sabiduría. Amén. Entonces, aquí en el versículo 32-33 es muy sencillo. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Esto es así. Esto es así. Jonás 1:7. Ok, dice: al mismo tiempo los marineros decían, ok, cuando se empezó la tormenta y empezó aquel sacudión en el barco, la gente se preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice que ahí los marineros comenzaron a decir: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. 8. Entonces los marineros preguntaron a Jonás: dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Yo también agarraría a una persona a interrogarla así. O sea, sobre usted cayó la culpa.
¿De dónde salió usted? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 9, dice que Jonás respondió: soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. 10, los marineros llenos de terror le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. 11, échenme al mar y el mar se calmará. Entonces contestó Jonás: esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Y mire el 15, váyase para el 15 directo. Dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. ¿Y qué pasó? De inmediato el mar se calmó. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos pasando circunstancias o pruebas no por causa nuestra, sino por causa de las personas que nos rodeamos? Y son personas que están drenando la vida de uno. Son personas que te drenan, que caminan contigo, pero detrás de ti te están clavando el puñal. Y comienzan las tormentas en tu vida y tú no sabes por qué. Pero si yo no he desobedecido la palabra, pero si yo estoy caminando bien, pero si yo estoy aquí, yo estoy allá, pero las personas que están a nuestro alrededor, es necesario tirarlas al mar para que se calmen las tormentas. Amén, iglesia. Lo voy a dejar ahí porque esto podríamos hacer toda una enseñanza, pero estos son pinceladas solamente para entender el libro de Efesios. Pero sí quiero que le quede claro: si usted está rodeándose de personas que no te añaden nada a tu vida, porque cuando tienes una persona al lado, esa persona tiene que añadirte algo. Si no, es una relación inservible. Si no te está añadiendo nada, no te está haciendo crecer, no te está haciendo avanzar, te está drenando. Amén. Échalo al mar. Dígale a la persona que tiene al lado: échalo al mar. Ahora, si bien es cierto, también hay, vamos a pasar la página, pruebas o dificultades por obediencia y formación por causa del llamado también. Amén. Vamos a ver 1 Pedro 6:7 en Nueva Traducción Viviente. Aquí tengo 3 citas bíblicas, así que vamos a ir corriendito. 1 Pedro 6:7, Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ahora estamos hablando de pruebas como las que le sucedieron a Pablo. Pablo estaba en prueba no porque se estaba rodeando de gente incorrecta, no porque él había desobedecido, estaba en pruebas por causa del llamado. Amén. Santiago 1:2, del 2 al 4. Reina Valera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Una pregunta: estar en diversas, oiga, porque no dice una prueba, diversas. Y la diversidad de prueba puede venir todas juntas, o una por aquí, un tiempo otra por allá. Y usted dice: es que no salgo de una para meterme en otra. ¿Ok? Entonces dice: tened por sumo gozo. ¿Cuántos se gozan aquí cuando están en pruebas? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe por qué? Porque antes de que te llegue lo que estás pidiendo, vamos a tener que pasar el proceso de la paciencia. Por eso dice sin que te falte cosa alguna, porque el hombre y la mujer que ha sido ejercitado en la paciencia ha aprendido a esperar y a guardar una esperanza en que va a llegar lo que está creyendo. Por lo tanto, esa persona va a ir de conquista en conquista a su tiempo, pero va a poder obtenerlo. Amén. Pero lo que me llama la atención es que se gocen. Bueno, ¿qué nivel el de Santiago? Porque cuando vienen las pruebas, a veces lo que queremos es correr. Bueno, yo soy sincera. A veces queremos correr, pero la única forma en que un creyente puede llegar a tener una paciencia como fruto del Espíritu es atravesando las pruebas. Amén. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea. Yo quiero que usted se fortalezca si usted está pasando ahorita en alguna circunstancia, alguna prueba, alguna situación en su casa, alguna situación en su cuerpo, alguna situación en sus finanzas. Yo quiero que usted se fortalezca con la palabra de Dios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Sabe que la Biblia no maximiza ninguna prueba que el creyente pueda estar pasando? Todas las pruebas las ve pequeñas, por más grande que para nosotros parezca. ¿Por qué? Porque dice que esa prueba, primero que nada, es momentánea, no dura para siempre, es por un tiempo nada más. Dice que esa prueba, esa tribulación que es momentánea, va a producir en tu vida y en mi vida un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, muéstrame tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, tu gloria, dame tu gloria. Pero la gloria tiene un peso. Y el peso, si no estamos lo suficientemente preparados, nos puede aplastar. Amén. ¿Cómo diferenciamos esas pruebas? Cuando hay una prueba por desobediencia, se producen como consecuencia directa de haber tomado malas decisiones. O sea, cuando usted está en una prueba, usted piense y analice, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Yo desobedecí alguna palabra, yo desobedecí la palabra de Dios, yo abrí alguna puerta en desobediencia. Y esta desobediencia me ha traído consecuencias en mi casa, me ha traído consecuencias en mi cuerpo, me ha traído consecuencias. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Mire, iglesia, si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nosotros no podemos destruir este templo. No podemos destruir el cuerpo. Y entonces estamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, comiéndonos un plato así de chicharrones cargados de manteca, con una Coca-Cola 2 litros. Parece risible, pero es la verdad. Es el templo del Espíritu Santo. No nos pertenece. Y después vienen las consecuencias. Por favor, ¿pueden orar por mí? Sí, claro, hermano, ¿qué le pasó? Vieras que es que estoy con hígado graso. Reprendo al diablo, se va esa grasa, se va. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y nos sentamos a media tarde y nos comemos un baguette así cada con mantequilla, con jamón, con queso, con café. Y ahorita en diciembre, ¿cuántos tamales se comió? Yo me acuerdo que antes yo hacía competencia. Y siempre la pastora Patricia y yo, ay, ¿cuántos tamales se comió? Pero la verdad es una.
que todo eso nos va a traer consecuencias. Y después, con la diabetes, el azúcar hasta allá. Y reprendo esta diabetes en el nombre de Jesús, Señor. Por las heridas de Cristo yo soy sano, sí. Y puede que Dios nos dé una oportunidad y nos sane por misericordia. Pero si seguimos siendo necios y desobedientes y no cuidando el templo, no reprendamos al diablo después. Amén. Entonces usted ve las consecuencias y usted tiene que decir: yo desobedecí, yo abrí una puerta. Amén. Ahora, cuando esas pruebas vienen por plan divino, se producen a pesar de seguir la voluntad de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está obedeciendo, usted está orando, usted está buscando a Dios, usted está caminando en el camino correcto y ¡pum!, vienen las pruebas. Amén. ¿Quién entiende lo que le está pasando a nuestro apóstol Nahum Rosario con nuestra pastora Minerva? Eso es por causa del llamado, porque es un hombre de integridad, un hombre que camina en el propósito, un hombre que nadie puede decir: en más de 50 años de ministerio lo vi coqueteando con otra mujer, me robó dinero, me esto, me lo otro, nada. Entonces nosotros tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y pesar: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy en esta condición? ¿Qué fue lo que pasó? Y hacer una retrovaloración, digámoslo así, si existe o no existe, pero valorar el motivo. Amén. Ahora, Pablo consideraba ese sufrimiento un honor, porque cuando se sufre por causa de Cristo, a eso sí es un honor. No podemos salir corriendo cuando viene una situación, una prueba por causa del llamado. Amén. No podemos salir corriendo. Tenemos que aprender del apóstol Pablo y considerarlo un honor, un servicio para el beneficio de otros. Amén. Porque si estamos caminando en obediencia, tenemos que saber estos 3 puntos que escribí aquí. Lo que vives es en Cristo. O sea, la prueba que se está pasando, que se está viviendo, no la estás viviendo fuera de Cristo, la estás viviendo dentro de Cristo, dentro de la soberanía de Dios. Aún en esas dificultades tenemos que entender que es parte del plan de Dios, aún con lo difícil que sea. Porque si alguien no entendiera esto, diría: pero ¿cómo entonces el apóstol Pablo es llamado para predicarle a los gentiles, para llevar la palabra, y cae preso y encadenado? ¿Qué puede hacer desde ahí? Mucho más que algunos que están libres. Ahora, si se está caminando en obediencia y se está en prueba, hay que entender que esas circunstancias pueden ser usadas por Dios. Pueden ser usadas por Dios. Pablo, por eso dije ahorita, Pablo pudo hacer mucho más estando encarcelado que muchos que están libres. Mire, Pablo estaba preso, pero impactó desde la cárcel. Estas cartas comenzaron a correr e impactar muchas vidas. La gente comenzó a predicar la palabra, el evangelio se comenzó a expandir. Amén. Si estás en prueba por causa de obediencia, de la obediencia, del llamado de Dios, tus temporadas difíciles no significan que Dios te abandonó. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba en la cruz? Dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre volvió su rostro de su hijo por un momento, pero al tercer día lo resucitó en gloria, lo resucitó en poder, lo resucitó en el poder del Espíritu Santo. Porque el Padre no abandona a sus hijos, no importa la circunstancia que se esté pasando por causa del llamado. Amén. Nuestro enfoque siempre debe ser Cristo, no las circunstancias, no las pruebas. Iglesia, tenemos que cambiar esto, porque cada vez que se está en una prueba, en las casas o en la familia o en el matrimonio o donde sea, se habla más y se exalta más la prueba, se exalta más la circunstancia que lo que Dios puede hacer.
Y entonces la prueba siempre es tema de conversación en casa, pero no hay nadie que sea entendido y que hable la palabra, que repela la circunstancia o diga: Señor, yo estoy en obediencia, yo me examiné, yo no he cometido ninguna falta. Si estoy aquí es por causa de tu voluntad, aunque suene y no queramos oírlo. Pero es que eso pasa. Amén. Porque si miramos las prisiones, si miramos las circunstancias, créame, iglesia, que nos vamos a desanimar. Si vemos todo lo que está pasando en la casa, en nuestros hijos, que no es muchas veces lo que nosotros oramos en el secreto, o creemos, o anhelamos, o soñamos para nosotros, para nuestra familia. Si nos ponemos a ver eso, si nos ponemos a ver ese hombre que cada vez está más jupón, o esa mujer que cada vez está más necia, nos desanimamos. Si nos ponemos a ver las circunstancias financieras y nos ponemos a ver las noticias todos los días para ver las malas noticias, porque dígame usted, el 95% de las noticias que da un noticiero son malas. Y ahí están los cristianos contentísimos a mediodía, viendo 95% de noticias negativas, y salen después de ahí hablando las necedades que dijo el periodista. Y es que el desempleo, y es que esto, y es que, y eso se posiciona en la mente. Y ¿sabe qué? La palabra le cuesta a veces entrar ahí. Y viene el pastor, nos predica una palabra de fe, nos sentamos aquí pero cuando salimos de aquí vemos más las circunstancias, y entonces se nos olvida lo que el sembrador sembró. Por eso no podemos ver las circunstancias ni las pruebas, porque nos desanimamos. Tenemos que ver a Cristo, porque si vemos a Cristo vamos a entender que es por un propósito que estamos en el medio de ello. Y ese propósito te va a animar para seguir adelante, aunque ahorita no estemos viendo lo que queramos ver. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Y dice Pablo en el último parte del verso: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Estaba encarcelado por predicarle a los gentiles. ¿De qué? De que todos tenemos el mismo acceso a Dios. Ya vimos las causas, amén. El propósito específico de su encarcelamiento y su ministerio era, por supuesto, llevar el evangelio a toda criatura, a las naciones, amén. Así que aquí en resumido puse: Pablo lo que dice en este primer versículo es: por causa del evangelio que une a judíos y a gentiles en un solo pueblo, por anunciar que ustedes, gentiles, nosotros somos parte de la familia de Dios, por esa verdad que rompe toda división, por eso estoy preso. No era por otra cosa. Su vida estaba completamente al servicio de Cristo, amén. Pablo, al contemplar esta verdad que le conmovía, realmente le conmovía, es que hizo esa pausa ahí en la oración y comenzó a decir todo esto, amén. Y a partir del versículo 2 interrumpe esa oración y comienza a tocar puntos y comienza a explicar puntos importantes. Ahí los puse. Comienza a hablar qué es la administración de la gracia. Comienza Pablo a hablar cuál fue el misterio que le fue revelado, por qué Pablo es apóstol a los gentiles, por qué su encarcelamiento no debe desanimarlos a los que estaban en Éfeso, cuál es el papel del Espíritu Santo y la igualdad entre judíos y gentiles en Cristo. Eso es lo que Pablo comienza y habla en el versículo 2 hasta el versículo 13, antes de continuar con la oración que él comenzó en el versículo 1. Entonces vamos a adentrarnos rápidamente para ver si terminamos esto. El versículo 2, ahí comienza Pablo el paréntesis y dice: bueno, estoy preso por causa, soy prisionero de Cristo por causa de ustedes.
si es que habéis oído, ¿ve? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí Pablo comienza a introducir la idea central de Efesios 3, que es el misterio, amén, el misterio que le fue revelado a Pablo. Y es interesante ver que Pablo, el ministerio de él se desarrolló hacia gentiles, así como el ministerio de Pedro se desarrolló hacia judíos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que Pablo fue un hombre súper preparado en la escritura, súper preparado en la ley. Él nunca evangelizó a nadie, él no tenía necesidad de ir a hablarle a la gente. Y entonces Pablo se encuentra con una cosa nueva. Y le toca dejar de ver la ley y comenzar a ministrarle la palabra a gentiles. Comenzar a evangelizar a gentiles. Comenzar a llevar el mensaje a gentiles. Es el mismo mensaje que Pedro le estaba llevando a los judíos, pero direccionado a un público diferente. Amén. Esto es importante entenderlo. Porque cuando Dios llama a una persona a hacer algo, siempre le va a colocar, digámoslo así, un público o un grupo en específico. Entonces, a Pedro le fue encomendado los judíos, a Pablo los gentiles. El mismo mensaje dirigido a diferentes grupos de personas. Por lo tanto, el mensaje debe tener una sabiduría para poder exponerse en un grupo o en otro grupo. ¿Por qué tuvieron problemas por asuntos de la circuncisión? Eso lo hablamos en los primeros capítulos. Porque querían judaizar a los gentiles, que se circuncidaran. No, ese no fue el mensaje. Siga usted predicándole eso a los judíos, tranquilo. Lo importante es que reconozcan a Cristo. Y si se quieren seguir circuncidando, que lo hagan. Pero no metamos a los gentiles con un mensaje de circuncisión cuando eso no es el punto central del evangelio. Quiere decir que hay una forma de predicarle a un grupo y a otro. Amén. Tenemos que aprender esto. Entonces, algo completamente nuevo estaba dándose lugar ahí. Amén. Era una administración, una economía completamente diferente al Viejo Testamento. Cuando hablo de economía, nosotros tenemos muy mal aplicada esa palabra. Economía no es dinero. Finanzas es dinero. Economía es administración. Amén. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver el versículo 2. Dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. Esa línea. La palabra griega oikonomía es una palabra compuesta. Oikos significa casa y nomos, ley, norma, orden, etc. ¿Ok? Ahora, esta palabra oikonomía se refiere a la mayordomía. Diga mayordomía. Se refiere al manejo responsable. Diga manejo responsable. Puede ser que usted tenga poquito, pero usted es un buen administrador. ¿Ve? Como la economía no es finanzas. La economía tiene que ver con mayordomía. Es administración, manejo responsable, administración de algo que no es mío. Es la manera de gestionar recursos para el beneficio de otros. Esa es la palabra que se usa aquí en el versículo 2 de Efesios 3. Si es que habéis oído la administración, la oikonomía de la gracia de Dios.
¿ok? Si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios, si es que habéis oído del manejo responsable de la gracia de Dios, si es que habéis oído de la administración de algo que no es mío, pero me fue conferido, la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo a qué se refiere Pablo ahí con la administración de la gracia? Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios le confió una mayordomía, un encargo a él como administrador, ahí es donde él tiene que saber cómo manejar aquello. Ok, Dios me está dando algo que yo no conocía. En la ley yo no conocía la gracia. En la ley no había gracia. La gracia aparece cuando Jesús viene a morir por su iglesia. Amén. Entonces, para Pablo es nuevo. Ahora, me están confiriendo algo. Yo tengo que ser un buen mayordomo. Tengo que ser un buen administrador de lo que Dios a mí me está confiriendo. Amén. Porque esa gracia no es una gracia común. Esa gracia de la que estamos hablando es una tarea específica para administrar algo bien y para proclamar una verdad particular. Amén. Pablo entendió eso. Entonces, ¿qué es la administración de la gracia? ¿Qué es la administración de la gracia? Es la manera en que Dios decide distribuir su gracia. Dios decide distribuir la gracia de ciertas maneras, de ciertas formas. Amén. Por eso dice que hay una multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabe qué es multiforme? Que hay muchas maneras de hacer algo. No necesariamente, Dios no es un Dios metódico. Dios es un Dios que siempre Él se mueve, el Espíritu Santo se mueve, está cambiando sus formas. De la forma en que trabajó en el pastor no fue la misma forma que trabajó conmigo. De la misma forma que trabajó conmigo no es la misma forma que trabajó en Abraham. Dice Abraham que sí. Porque Dios tiene multiforma y de esa misma manera tiene una dispensación de gracia diferente para cada persona. Amén. Entonces, la administración de la gracia es la manera en que Dios decide distribuir su gracia. Y a través de ese ministerio de Pablo, él encomendó la administración de la gracia a favor de nosotros los gentiles. Amén. Ahora, aquí no estamos hablando de la gracia únicamente como gracia para perdón, sino una gracia que es una misión específica. La gracia nos da misiones específicas para hacer. La gracia nos da responsabilidades. La gracia se debe de manejar con responsabilidad y Pablo entendió esto. Por eso dijo que él era administrador de la gracia. O sea, yo fui llamado a ser mayordomo de la gracia. ¿Cómo? Predicándole a los gentiles, edificando iglesias, llevando la palabra, construyendo ministerio. Amén. Pablo dijo algo así como: Dios me confió a mí, no lo merecía, pero Él me confió a mí una gracia. Me dio algo para yo administrarlo. Amén. ¿Para quiénes? Para ustedes los gentiles. Ahora, es solo administración. ¿Por qué? Porque esa gracia no es nuestra. Pablo nos enseña que Él es administrador de la gracia, pero aquí cada uno de los que estamos aquí tenemos una gracia de Dios derramada y tenemos que ser buenos mayordomos de esa gracia. Amén. Ahora hay que entender que esa gracia no es nuestra, esa gracia es de Dios. Amén. Así que debemos de ser responsables y fieles en cómo repartimos esa gracia, cómo enseñamos esa gracia y cómo vivimos en esa gracia. Amén. Porque esa gracia no es para mi ego, no es para que vean que Dios a mí me usa en esto y me usa en lo otro y yo soy santa aquí y santo allá. No. Esa gracia es para el servicio de otros. Amén. Debemos entender, puse aquí esto, debemos entender algo, y es que el propósito o la meta por alcanzar de un llamado no es el servidor en sí.
O sea, la meta no es que tú te conviertas en un gran servidor o que yo me convierta en una gran predicadora o una gran, lo que sea, oradora, conferencista. No. Oh, no. La meta o el propósito son las personas a las que esa persona llamada es enviada. Ese es el propósito o la meta final. O sea, que tú hoy en día debes de estar ministrando la gracia que Dios te dio a otros. Porque la meta no eres tú. La meta no es tener, hay gente que le pide, Señor, úngeme, Señor, lléname, Señor, levántame. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Si la gracia y la unción es para otros, no es para nosotros. Porque si la gracia es para nosotros, nos puede llevar a un nivel de orgullo. Mientras que si la gracia yo la administro de la forma correcta y la pongo al servicio de los demás, eso me va a mantener humilde, porque no es para mí, es para ti. Amén. Pablo entendía que ese título no era de estatus, no era para tener un estatus, no era para jactarse diciendo o creerse el gran administrador de la gracia y decir, miren qué importante soy, qué superior. Al contrario, Pablo continuamente se ve como un siervo esclavo y dice en Efesios 3:8 que él es el menor de los santos. Imagínate, con estas revelaciones y con estos misterios que Dios le permitió a él que él descubriese a los apóstoles. Hoy en día tiene que ver con nosotros esta administración, en que nosotros también tenemos que ser buenos administradores de la gracia, amén. Porque todo lo que Dios nos ha dado, la salvación, la liberación nuestra, el crecimiento, los dones espirituales, el servir en esa cámara, el servir en Maranata Infantil, el servir en los Ujieres, en el spa, en cualquier departamento que Dios haya permitido levantar en esta iglesia. Todos los que sirven deben ser buenos administradores de esa gracia, amén. Esa gracia es para ponerla a funcionar para otros y no es nuestra, solamente somos administradores, amén. Nadie aquí es voluntario. Usamos ese término para que entiendan, pero aquí nadie es voluntario. Mire, yo necesito que esto hoy nos cambie el chip. Todo servidor no es un voluntario, es un administrador de la gracia de Dios que le fue conferida. Eso es profundo, usted tiene que entenderlo. Entonces no es decir, sí, yo soy un servidor y yo trabajo ad honorem y yo no cobro por eso y yo no cobro por lo otro. No, simplemente tenemos un título: administradores de la gracia de Dios, y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si usted hoy no está dando nada, si no está haciendo nada, usted está administrando mal la gracia de Dios. Usted está siendo un pésimo administrador, porque Dios a todos nos dio una gracia para algo y tenemos que estarla administrando a favor de otros, amén. Lo que no se reparte se estanca, y si eso se estanca, no se multiplica. Eso es como aquellos que le dieron los talentos y uno lo enterró, lo guardó, no lo multiplicó. ¿Y qué le dijo el dueño del talento cuando llegó? Siervo malo y negligente. Es fuerte. Entonces mi pregunta para usted es: ¿usted está administrando la gracia que le ha sido dada? ¿En qué está administrando usted la gracia que le ha sido dada? ¿En dónde la está poniendo a funcionar a favor de otros? No seamos hallados malos administradores de la gracia de Dios, amén. Y Pablo dice que esa gracia le fue dada para nosotros, para los gentiles. La tarea específica de Pablo era hacia un público, dicen en mercadeo, un público meta, ¿cierto? Un público meta. El público meta de Pablo era los gentiles, amén. Y así como Pablo tenía una gracia, tenía que administrar una gracia para los gentiles, cada persona en el reino de Dios tiene una gracia para alguien, tiene una gracia para un grupo de personas, amén.
La gracia de Dios no es genérica, la da para específica, dirigida asignadamente. Y posiblemente si queremos ministrar o hacer algo en otro lugar no nos va a salir bien, porque Dios nos direccionó a algo ahí. Un ejemplo, Tania, ella nos ha dicho: yo para servir, pero a mí no me den un micrófono. Y perdón, pero no hay servidor que nos conozca tan bien como Tania. ¿Me entiende? Y Tania no necesita venir y coger un micrófono aquí para administrar la gracia. La administración de ella es sirviendo, es el servicio, es ayudando al pueblo, es aquí, es allá. Amén. Tal vez usted, la administración de su gracia es en una cámara, pero si le dan un micrófono, la sangre de Cristo, porque canta, quiere cantar y no. ¿Me entiende? Dios dirige esa gracia específica a un grupo asignado. Entonces mi pregunta es: ¿qué gracia te ha confiado Dios? Así como Pablo le fue asignada una gracia, por eso dice: a vosotros los gentiles. Ese era el público de Pablo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Ahora, que esto nos va a tomar algunas situaciones, claro que sí. El servicio lleva su dolor también. El servicio lleva sus injusticias también a veces. Pero es parte del paquete y parte de la formación. Créame. Amén. Es interesante ver que Pablo no sirve a los gentiles desde su fuerza propia, sino desde la gracia que le fue dada. Y cada servidor de esta iglesia tiene que asegurarse de lo mismo. Tu servicio no puede ser desde tus fuerzas. Tu servicio debe ser desde la gracia que Dios te dio, porque es la única forma que lo podamos hacer de la manera que Dios espera. Amén. No sirvas porque sea suficiente, sino porque Dios es quien te sostiene. No se trata de lo que tú o yo podamos dar y hacer, sino de lo que Dios decidió derramar a través de nosotros a favor de otros. De eso se trata. Amén. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita. Diga: hay una gracia que me capacita. Y termino con esto. Dice: un buen administrador de la gracia, ahí lo puse en la diapositiva. Un buen administrador de la gracia cuida, cultiva, entrega, no descuida y no retiene lo que no es suyo. No usa lo que administra para su beneficio personal. Porque hay personas que creen que el servicio o el llamado es para que me sirvan, para yo sentirme en un estatus más alto, porque después puse más abajo: el llamado servicio no es un hobby. Ay, sí, es que a mí me gusta tomar fotos. Ok, pero asegúrate de que esas fotos que vas a tomar es porque estás administrando bien la gracia de Dios y lo vas a hacer de la forma correcta. Amén. El servicio o el llamado no debe ser un capricho. No es una plataforma tampoco. Yo quiero que me pongan aquí porque después yo voy a quitarle el puesto al pastor. Amén. El llamado no es por entretenimiento. Bueno, como no tengo nada que hacer y me sobra tiempo, entonces voy a servir. No, iglesia. El llamado al servicio debe ser tan importante como el tiempo que tú tomas para trabajar. Porque Dios nos ha conferido una gracia para administrarla. Amén. El llamado servicio no es un lugar para ser visible, para que todos me vean, para que vean que yo estoy aquí. Por eso yo sigo diciendo lo mismo: los que ministran, los que tocan un instrumento, porque esos son los que más sirven aquí en el altar. Desde el momento en que a mí una persona se me queja porque no la pusieron, a mí se me encienden las luces.
Y yo digo, esta persona está buscando ser reconocida ella y no ser reconocido Cristo. Protagonistas, porque cuando buscamos que Cristo sea levantado, no importa quién Dios use aquí. No importa. Si el propósito es que Cristo sea exaltado, no importa que sea quien sea. Si me pusieron a mí, gloria a Dios por eso, yo lo voy a disfrutar al máximo. Pero si pusieron al hermano, yo me voy a gozar con él. Yo no voy a andar peleando puestos, ni voy a andar peleando lugares, porque el que levanta y el que exalta es Dios. Si Dios no te ha puesto todavía aquí al frente, es porque tú no estás preparado para ello. Si tú todavía, coristas, estás en un coro por años, es porque todavía no estás preparada para estar aquí dirigiendo. Deja de estar echándole la culpa al líder, a la argolla, a esto, a lo otro. Desde el momento en que esas palabras salen de la boca de una persona, es porque no sabe a quién está sirviendo. Porque si es un líder que se deja guiar por Dios, si es un pastor que está oyendo al Espíritu Santo y no te ha puesto a ti y no me ha puesto a mí, es porque no hemos llegado todavía a ese lugar. He dicho, caso cerrado, grupo. En conclusión, Dios le da un regalo, una gracia a cada uno de nosotros para que repartamos, no para nosotros mismos, sino para otros. Amén. Esto es lo que Efesios 3:2 nos habla acerca de la administración de la gracia. No somos voluntarios, somos administradores de una gracia que nos fue conferida.